A veces el silencio pesa más que un grito. En un teatro repleto, bajo la luz cálida que rozaba su rostro, Paulina Tamayo tomó el micrófono con las manos temblorosas. Era el mismo micrófono que su madre le había regalado cuando apenas era una niña. El mismo con el que había aprendido que cantar no era un oficio, sino una forma de rezar. Y entonces, con voz serena pero firme, lanzó la frase que dejaría al país entero sin aliento. No perdono a nadie, no a esos 5. El público no entendió si se trataba de una confesión o de una sentencia. Ella tampoco lo explicó, solo bajó la mirada como quien carga una verdad demasiado grande para compartirla. A los 60 años, cuando todos esperaban homenajes, giras y reconocimientos, la grande del Ecuador había elegido callar. Rechazó entrevistas, guardó distancia del ruido mediático y se refugió en su casa de Quito, acompañada únicamente por su guitarra y una libreta. Dicen que en esa libreta estaban escritos 5 nombres, no como una venganza, sino como una forma de cerrar heridas que habían sangrado durante medio siglo. 5 nombres que representaban decepciones, traiciones, silencios. Nadie sabe con certeza quiénes eran, pero todos entendieron que aquella noche, más que cantar, Paulina Tamayo había abierto un juicio íntimo frente a su propio destino. Y así comenzó el último capítulo de una artista que dio su vida por el arte, y que ahora al fin estaba lista para decir su verdad. Nació un 14 de abril de 1965 en una casa pequeña en el corazón de Quito. Afuera, el viento arrastraba el eco de los Andes, y adentro, la radio de su padre sonaba con pasillos antiguos que hablaban de amor, ausencia y destino. Su madre cantaba mientras cocinaba, y su voz se mezclaba con el sonido del agua y el golpeteo de las ollas, como si el hogar entero respiraba en compás. En ese ambiente nació Paulina Tamayo, la niña que aprendería a cantar antes de aprender a escribir. Su madre solía decir que Paulina no lloraba, entonaba. Desde muy pequeña reproducía con exactitud las notas que escuchaba en la radio, y cuando los vecinos pasaban por la calle, se detenían frente a la ventana para escuchar. Era una voz limpia, clara, con una emoción que no correspondía a una niña de su edad. Su padre, con una mezcla de orgullo y temor, murmuraba: «Esta niña no ha nacido para hablar, ha nacido para cantar». Tenía apenas 5 años cuando subió por primera vez a un escenario local. El público la miró con ternura, hasta que la primera nota salió de su boca. Entonces, el silencio se hizo total. Su voz llenó la sala con una fuerza inesperada, y cuando terminó, hubo gente que lloraba sin entender por qué. Fue allí, en ese momento, cuando nació el mito. Desde entonces, la prensa comenzó a llamarla la niña del pasillo, y un periodista extranjero escribió en un artículo que aún se cita: «Canta como si recordara vidas que no vivió». Durante las décadas de los 70 y 80, Paulina se convirtió en la voz de Ecuador. Su repertorio recorría desde los pasillos hasta los sanjuanitos, géneros que pocos jóvenes de su tiempo se atrevían a cantar. Viajó a Colombia, Perú, Estados Unidos, y en cada escenario se presentaba no solo como artista, sino como embajadora de la cultura de su país. En Nueva York, los emigrantes ecuatorianos la recibían con lágrimas, decían que escucharla era volver por un instante a casa. Su presencia en el escenario era impecable, el peinado recogido, los vestidos bordados a mano, la mirada serena, pero detrás de esa elegancia se escondía una disciplina de hierro. Ensayaba hasta la madrugada, revisaba cada acorde, corregía a los músicos con firmeza y exigía respeto absoluto por el repertorio tradicional. Nadie la había visto improvisar jamás. Para ella, la música era sagrada. Siempre llevaba consigo un pequeño micrófono plateado, el primero que su madre le había regalado. Lo guardaba envuelto en un pañuelo bordado con su nombre y lo sacaba antes de cada presentación.
Tocarlo era su ritual silencioso, una forma de recordarse quién era antes del aplauso. «No quiero que se me olvide de dónde vengo», solía decir a quienes preguntaban. A medida que pasaban los años, la industria musical del Ecuador se modernizaba. Nuevos ritmos, nuevos rostros, nuevas modas, pero Paulina se mantuvo firme, fiel a la raíz, reacia a cualquier concesión. Muchos la consideraban testaruda, otros la admiraban por su coherencia. Cuando un productor le propuso grabar un disco más comercial, ella respondió con una frase que marcaría su leyenda. «No vine a cantar para gustar, vine a cantar para honrar». Esa frase definió su carrera, su identidad y también su destino. Porque mientras la modernidad avanzaba, Paulina se fue quedando sola en su propio mundo. La grande del Ecuador había logrado algo que pocos artistas consiguen, convertirse en símbolo de una nación. Pero sin saberlo, también había comenzado a levantar un muro invisible entre su arte y el resto del mundo. Un muro hecho de perfección, orgullo y amor inquebrantable por su música. Y aunque desde el público solo se veía a la diva impecable, cuando las luces se apagaban y el teatro quedaba vacío, ella se quedaba sentada frente al escenario, mirando el micrófono que descansaba sobre su regazo. Tal vez, en ese instante, mientras todo el mundo aplaudía afuera, Paulina comprendía que cada nota que la elevaba también la alejaba un poco más de todos. El éxito, como una luz demasiado intensa, puede cegar incluso a quien brilla. En los años 90, Paulina Tamayo ya no era solo una cantante, era una institución viviente. Su voz sonaba en los teatros, en la radio, en los hogares, en las fiestas patrias. Pero detrás del aplauso constante comenzó a gestarse una sombra. La de la exigencia, la del cansancio, la de una mujer que había entregado tanto que ya no sabía cómo detenerse. Paulina nunca se permitió el error, ni en el escenario ni en la vida. Repetía que el arte debía ser exacto como una oración. En sus ensayos podía detener una orquesta entera por una nota desafinada. Algunos músicos la amaban, otros la temían. Nadie se atrevía a contradecirla. Era rigurosa hasta el extremo, y esa rigurosidad, que había sido su mayor virtud, se convirtió también en su carga. Una noche, en un programa de televisión, ocurrió algo que marcaría su reputación para siempre. El productor quiso que interpretara un tema moderno para conectar con el público joven. Ella, con una sonrisa cortés, se negó. Cuando insistieron, se quitó el micrófono y dijo simplemente: «Si la música no se respeta, no hay música». El canal cortó la transmisión. Al día siguiente, la noticia estaba en todos los periódicos. Para unos fue un acto de dignidad, para otros un capricho. Para Paulina fue una herida más que se sumaba a muchas. Con el tiempo, su perfeccionismo empezó a alejarla de sus colegas. Era conocida por llegar antes que nadie a los ensayos y por abandonar los eventos sociales. «No vine a hacer amigos, vine a cantar», respondía con serenidad cuando alguien le preguntaba por qué nunca se quedaba a celebrar. En los camerinos, mientras los demás brindaban, ella guardaba sus partituras y limpiaba con delicadeza el micrófono plateado de su madre, ese que llevaba a todas partes como un amuleto. Pero la disciplina no solo consumía su tiempo, también sus afectos. Pocos sabían que Paulina había estado comprometida una vez. El hombre que la amaba le pidió que dejara los escenarios y se dedicara a formar una familia. Ella le respondió con una carta que nunca envió, pero que conservaría toda su vida. «No puedo dejar de cantar, porque dejaría de ser yo». Canceló la boda una semana antes. Desde entonces nunca volvió a hablar del tema. En su diario escribió una sola frase: «El precio de mi voz fue mi soledad». Los años siguientes fueron de triunfos profesionales y derrotas íntimas. A veces, después de un concierto, se quedaba sola en su camerino mirando el reflejo de su rostro en el espejo rodeado de luces. «¿Vale la pena?», murmuraba para sí misma.
Luego suspiraba, se aplicaba el labial rojo de siempre y salía al escenario, lista para ser, una vez más, la mujer invencible que todos esperaban ver. Pese a todo, seguía siendo profundamente respetada. Las nuevas generaciones la admiraban, pero también la temían. Algunos decían que nadie podía acercarse a ella sin sentir que estaba frente a una reina. Pero en el fondo, detrás de esa imagen inquebrantable, se escondía una mujer cansada que empezaba a descubrir que la perfección, esa que tanto había defendido, la estaba dejando sin espacio para respirar. Con el tiempo, Paulina comprendió que su mayor batalla no era con el público ni con sus colegas, sino consigo misma. Aprendió que la perfección puede ser una jaula dorada y que, por más que brille, sigue siendo una jaula. A veces, cuando el teatro se vaciaba, ella se quedaba un rato en penumbra, tocando su micrófono antiguo como si quisiera pedirle permiso para seguir. Con los años, la voz de Paulina Tamayo se volvió más grave, más profunda, como si cada nota llevara el peso de lo vivido. Su nombre seguía siendo sinónimo de respeto, pero en los pasillos de la industria también se susurraban historias, viejas heridas que nunca cicatrizaron. Porque detrás del ícono nacional había una mujer que recordaba con precisión cada traición, cada palabra injusta, cada silencio que dolió más que una ofensa. El primero de esos nombres fue Segundo Rosero, compañero de escenario durante muchos años. Compartieron giras, aplausos y confidencias, hasta que una disputa por la autoría de Lágrimas de Amor rompió lo que parecía indestructible. Paulina consideraba su versión una joya intocable. Segundo, en cambio, quiso grabarla con arreglos modernos. Se sintió traicionada. Un día, en su camerino del Teatro Sucre, tomó una foto donde ambos sonreían y la rasgó en dos. Décadas después, volvió a pegarla, pero no para reconciliarse, solo para recordar lo que ya no existe, dijo. El segundo nombre era el de Fabiola Vélez, una cantante joven que en plena entrevista declaró: «Paulina representa el pasado». Aquellas palabras resonaron como un eco cruel. Paulina no respondió directamente, pero en su programa radial dejó una frase que aún se recuerda. Algunos creen que con un par de notas pueden cantar la patria, pero para hacerlo hay que haberla vivido. La audiencia aplaudió. Ella, en cambio, apagó el micrófono y permaneció en silencio largo rato, mirando al vacío. El tercero fue María de Los Ángeles, con quien compartió escenario en un espectáculo televisado desde Cuenca. Durante la canción final, María subió el volumen de su voz más de lo acordado. Paulina, impasible, dejó el escenario antes del cierre. Cuando los periodistas preguntaron, respondió con frialdad: «Nunca cantaré con alguien que no sabe respetar los silencios del otro». Desde entonces, pidió no ser programada junto a ella. El cuarto nombre pertenecía a Juan Fernando Velasco, músico y exministro de Cultura. En 2019, organizó un homenaje nacional a la música ecuatoriana y la omitió. Ni invitación ni mención. Para Paulina, aquello no fue un olvido, fue una negación de todo lo que representaba. En una entrevista televisiva, rompió su silencio y dijo con voz contenida: «No se puede reescribir la historia sin mi voz». Esa frase fue su forma de rebelarse, no contra un hombre, sino contra un sistema que empezaba a olvidarla. Y finalmente estaba Silvana Ibarra, su rival eterna. Dos mujeres, dos potencias, dos visiones irreconciliables de lo que significaba ser la voz del Ecuador. Durante años se evitaban en eventos y entrevistas. Una vez, en un programa en vivo, Silvana habló sobre la importancia del artista en la política. Paulina la interrumpió con una frase que heló el aire: «Yo no necesito ser asambleísta para representar a mi país». La tensión se cortaba con un cuchillo. Desde ese día, nunca más se dirigieron la palabra. 5 nombres, 5 heridas abiertas.
Algunos decían que Paulina los había escrito en una libreta guardada junto a su micrófono de infancia. Otros afirmaban que cada uno de esos nombres era una canción no cantada. Nadie lo sabía con certeza, pero lo que sí sabían todos era que tras aquella coraza de dignidad se escondía un corazón que había amado intensamente y que ahora sangraba en silencio. Una tarde, alguien encontró en su camerino un sobre amarillento, sellado con una nota escrita a mano: «Perdono, pero no olvido». Nadie supo a quién iba dirigida, tal vez a uno de ellos, tal vez a todos, tal vez a sí misma. Porque al final, los rencores más profundos no se lanzan al aire, se guardan en el alma y se cantan cada noche bajo la forma de un pasillo. El tiempo siguió su curso, y con él, la soledad empezó a ocupar el espacio que antes llenaban los aplausos. Paulina Tamayo había aprendido a convivir con los silencios, pero algunos de ellos se volvieron insoportables. Ya no era el bullicio del público lo que extrañaba, sino la voz de aquellos que alguna vez llamaron amigos. En los camerinos vacíos, su reflejo en el espejo parecía mirarla con una tristeza que no se atrevía a confesar en voz alta. En 2020, cuando la pandemia paralizó el mundo, Paulina cayó enferma. Las complicaciones respiratorias la obligaron a ser hospitalizada durante semanas. El país se estremeció al enterarse y los fanáticos llenaron las redes con mensajes de apoyo. Pero entre tantas palabras, hubo ausencias que dolieron más que la enfermedad. Ninguno de los nombres que alguna vez compartieron escenario con ella llamó. Ninguna visita, ningún mensaje. Solo su familia y unos pocos admiradores que desde lejos le enviaban tartas y oraciones. Una de esas cartas provenía de un joven discapacitado que escribía con letra temblorosa: «Su voz me ayudó a seguir viviendo». Paulina pidió a su enfermera un teléfono, marcó el número y con la voz quebrada cantó un fragmento de nuestro juramento solo para él. Aquella fue quizá la interpretación más humana de su vida. No había público, ni luces, ni micrófonos, solo una voz que seguía dando vida incluso en medio de la enfermedad. Fue durante esa etapa, entre medicamentos y recuerdos, cuando comenzó a escribir lo que ella misma llamó «mi cuaderno de silencios». Allí, dicen, anotó los nombres de quienes la hirieron, pero no para maldecirlos, sino para poder soltarlos. En la primera página escribió: «No se trata de venganza, se trata de cerrar capítulos». Cada nombre iba acompañado de una fecha, una canción, un momento. Era su manera de transformar el rencor en memoria. Una noche, en el hospital, una enfermera la vio sentada junto a la ventana, con el micrófono de su madre sobre las rodillas. Paulina lo acariciaba como si fuera un rosario. «Esperé una disculpa durante años», murmuró, «pero nunca llegó». Luego, en voz aún más baja, añadió: «Hay silencios más dolorosos que las ofensas». Su salud mejoró lentamente, pero aquella experiencia la cambió para siempre. Salió del hospital más frágil, pero también más consciente de lo efímero que era todo lo que la había rodeado. Entendió que los premios, los titulares y las rivalidades no significaban nada frente a la soledad. Comenzó a hablar con menos dureza, a sonreír más a menudo, aunque la melancolía seguía anclada en sus ojos. De vez en cuando, abría el cajón donde guardaba aquel cuaderno. No lo leía, solo lo tocaba, como quien comprueba que el pasado sigue ahí, pero ya no duele tanto. A veces lo acompañaba con una oración, otras con una canción. Cada nombre, decía, es una historia que ya no necesito volver a cantar. Con los años, los medios comenzaron a preguntarse por qué Paulina ya no aparecía tanto. Algunos creían que estaba preparando un retiro, otros hablaban de una biografía secreta. Pero lo cierto es que estaba aprendiendo a reconciliarse con su propio eco. Había pasado toda su vida cantando para los demás. Ahora quería escucharse a sí misma. Y aunque seguía siendo la misma artista disciplinada, ya no buscaba la perfección, buscaba la paz. La mujer que antes medía el mundo en tonos y compases, ahora lo medía en silencios. Silencios que dolían, pero que también curaban. Porque solo quien ha cantado desde el alma sabe que, a veces, las notas más verdaderas son las que nunca se pronuncian. El 2023 amaneció con un aire distinto.
Ecuador celebraba el centenario del pasillo y los organizadores de la Gala Nacional sabían que sin Paulina Tamayo el homenaje estaría incompleto. Al principio, ella rechazó la invitación con su acostumbrada cortesía. Decía que su tiempo ya había pasado, que había otras voces que debían ocupar el escenario. Pero días después, algo cambió. Tal vez fue una llamada, un recuerdo o una simple necesidad de cerrar el círculo. Aceptó. Y cuando la noticia se hizo pública, el país entero contuvo el aliento. Aquella noche, el Teatro Nacional Sucre estaba lleno. El público aguardaba de pie, mientras la orquesta afinaba los instrumentos. La cortina se abrió lentamente y allí estaba ella, vestida de blanco, el cabello recogido, el rostro sereno. En su mano, el mismo micrófono que su madre le había regalado cuando era niña. Caminó hasta el centro del escenario con paso firme y antes de cantar miró al público como si buscara a alguien entre la multitud. El guitarrista tocó los primeros acordes de Nuestro Juramento. La voz de Paulina, aunque más madura, seguía intacta, como si el tiempo la hubiera afinado en lugar de desgastarla. Cuando la última nota se desvaneció, el teatro estalló en aplausos. Ella, en cambio, guardó silencio, y entonces, con un hilo de voz que parecía contener décadas de orgullo, tristeza y verdad, dijo: «No vine esta noche para cantar, vine para perdonar, pero no a todos». El público quedó inmóvil, nadie respiraba. Una lágrima rodó por su mejilla y cayó justo sobre el micrófono, produciendo un leve chasquido amplificado en todo el teatro. Fue un instante de magia pura. Paulina sonrió, apenas, y sus ojos se humedecieron como si por fin pudiera soltar un peso que llevaba años oprimiéndole el pecho. Tras bambalinas, el ambiente era de reverencia. Muchos artistas se acercaron a saludarla, pero ella permanecía en silencio, agradeciendo con gestos suaves. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Silvana Ibarra apareció. Se miraron durante unos segundos que parecieron eternos. Paulina dio un paso al frente, extendió la mano y dijo simplemente: «Buenas noches, Silvana». No hubo abrazos, ni discursos, ni lágrimas, solo un saludo, breve y sereno, suficiente para cerrar una historia de décadas. Días después, durante una entrevista radial, reveló que estaba escribiendo un libro de memorias. No para contar escándalos, dijo, sino para dejar mi versión de la historia. Mi voz sin melodía, pero con verdad. En esas páginas prometió hablar de sus silencios, de sus heridas y también de su gratitud. El destino quiso darle una última lección, una llamada de Juan Fernando Velasco, el exministro que una vez la había excluido de los homenajes. Le pidió disculpas. Ella lo escuchó en silencio y respondió con calma: «A veces, una llamada a tiempo vale más que un homenaje tardío». También recibió una carta de Fabiola Vélez, aquella joven que años atrás la había llamado el pasado. La carta decía: «Gracias por abrir el camino. Sin usted no sabríamos de dónde venimos». Paulina, conmovida, le envió una copia firmada de su disco Pasillos del Alma, con una dedicatoria breve: «Que la música te lleve lejos, sin olvidar de dónde vienes». Esa fue su manera de perdonar, sin rencor, sin espectáculo, sin necesidad de decirlo dos veces. Al terminar la gala, cuando las luces se apagaron, dejó su abanico de siempre sobre la silla del escenario. Era el mismo que lo había acompañado toda su vida, su amuleto. Alguien intentó devolvérselo, pero ella sonrió y dijo: «Déjalo ahí, ya no lo necesito». Y así, mientras el teatro se vaciaba, el eco de su voz aún flotaba en el aire, Paulina Tamayo se despidió como había vivido, con dignidad, con elegancia y con una verdad que ya no podía seguir callando. El teatro quedó vacío, y por primera vez en mucho tiempo, Paulina Tamayo no escuchó aplausos, sino un silencio limpio, casi cerrado. En el escenario aún reposaba su abanico, el micrófono antiguo y un ramo de flores que alguien había dejado sin nombre.
Afuera, Quito seguía despierta, pero dentro de aquel recinto parecía haberse detenido el tiempo. Dicen que, al salir, Paulina miró hacia atrás una última vez. No con nostalgia, sino con paz. Había perdonado lo que debía perdonar y aceptado que no todo el mundo está hecho para entender la fidelidad al arte. Durante décadas había sido la voz de un país. Ahora, por fin, era la voz de sí misma. En los días siguientes, muchos periodistas la buscaron. Querían titulares, explicaciones, nombres. Ella respondió con una sonrisa y una frase que se volvió leyenda. Ya lo dije todo, solo que algunos no saben escuchar. En su casa, volvió a encender la vieja radio de su padre. El sonido era tenue, crepitante, como un recuerdo que se niega a desaparecer. Tarareó una melodía, cerró los ojos y dejó que la música hiciera lo que siempre supo hacer: curar sin preguntar. Su historia no fue una de victorias fáciles, sino de batallas silenciosas, de heridas que se transformaron en canciones. Y aunque muchos quisieron reducirla a un mito, Paulina Tamayo fue, ante todo, una mujer, orgullosa, sensible, incorruptible. Hoy, su voz sigue siendo el eco de un país que aprendió a reconocerse en su canto. Y mientras alguien en algún rincón del Ecuador escuche un pasillo y sienta que el corazón le tiembla, ella seguirá viva. Porque al final, como ella misma dijo una vez, no hay peor silencio que el del olvido. Y yo, simplemente, me negué a ser olvidada.